Hola mi amigo querido, vamos a la lección número 2 para el 12 de julio del año 2025. El título para la lección de esta semana es La zarza ardiente. Y el propósito de la lección es mostrarnos que cuando Dios nos llama para alguna misión, es mejor obedecer. Porque cuando Dios nos llama es porque Él tiene un plan para nuestra vida. Y los planes divinos nunca fallan. Es verdad que no siempre es fácil oír el llamado de Dios. Porque como seres humanos también tenemos planes. Y a veces los planes de Dios no combinan con nuestros planes. Entonces nosotros la tendencia humana es no escuchar el llamado divino. Pero cuando escogemos nuestro propio plan, muchas veces nos metemos en dificultades. Eso vamos a ver en la historia de Moisés. Moisés pasó 40 años en el desierto, desaprendiendo algunas cosas innecesarias que había aprendido en las universidades de Egipto. Ahora en el desierto él aprendió a confiar en Dios, a vivir con Dios. Claro, en el desierto tú no tienes tentaciones en el sentido, vamos a traer la historia por nuestros días. No hay tecnología, no hay línea para el celular, no hay nada, estás solo Dios. Él cuidaba de ovejas, era pastor y muchas veces los pastores dormían con las ovejas en el campo, contemplando las estrellas. ¿Sabes qué fue en ese tiempo que él escribió el libro de Job, que fue el primer libro escrito? Y es también en ese tiempo que él empezó a escribir y escribió el libro de Génesis. O sea, él no pasó el tiempo lamentándose el error que había cometido en Egipto al matar al egipcio. Hay mucha gente infeliz porque cometió un error en el pasado y quedan mirando al pasado y paralizados en la vida por causa del pasado. Olvídate del pasado. Pasó, ¿ya qué vas a hacer? No puedes remediar el pasado. Ahora toma el presente. ¿Qué presente tenía Moisés en sus manos? Desierto. No hay nada. Alimañas, escorpiones. Desierto. Sin embargo, él tomó el desierto y lo aprovechó. ¿Para qué? Para estudiar, para vivir en comunión con Dios, para depender de Dios y para escribir. Fue ahí que se escribieron 2 libros extraordinarios que están en la Biblia para nosotros. Bueno, voy a leer ahora Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué cosa interesante, ¿no? Mientras Moisés estaba en el desierto en esos 40 años pastando ovejas, se había casado con la hija de Jetro, ya tenía 2 hijos, era un padre responsable, era un hombre de Dios, había desaprendido las cosas equivocadas que aprendió en Egipto, especialmente la confianza, el humanismo, yo puedo, yo soy. Claro que tú puedes, tú eres en Dios. Sin Dios no eres nada, ni tú, ni yo, ni nadie. El ser humano puede hacer lo que quiera, pensando, no, que la energía, ¿qué energía? Mira dentro de ti, solo hay un pozo de oscuridad, complejos y traumas. Todo eso desaprendió Moisés y ahora en el desierto aprendió a depender de Dios. Mientras eso en Egipto se levantó otro faraón y continuó maltratando al pueblo de Israel. ¿Y qué hace el pueblo de Israel cuando es maltratado? Pues levanta los ojos al cielo y clamaron y lloraron. Y me impresiona el texto que Dios oyó el clamor de su pueblo. Y Dios vio el dolor de sus hijos. Y Dios no podía permitir que sus hijos pasasen por ese valle de angustia terrible, de muerte, para siempre, no.
había llegado el momento de sacar a ese pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra de la libertad. Inclusive, dice el texto, porque Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Tu Dios, mi querido, también hizo un pacto con tu padre, con tu abuelo, con tu bisabuelo, que fueron hombres de Dios. Y si las cosas no están saliendo bien en este momento para ti, clama a Dios. Y Dios se va a acordar del pacto que hizo con tu padre, con tu abuelo, con tu bisabuelo. Y muchas veces, porque la Biblia dice que la maldad, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, si eso es con la maldad, imagínate con la bondad. Y si tu bisabuelo, tu tatarabuelo fueron hombres de Dios, imagínate si la bondad de ellos no te va a alcanzar. Porque Dios recuerda el pacto que hizo con ellos. Y ese pacto sirve para ti. Por eso Dios decidió, voy a libertar a mi pueblo. Inclusive porque ya tenía un hombre preparado para eso. Hizo nacer a Moisés, lo llevó al palacio a aprender muchas cosas. Pero tenía que desaprender algunas de las cosas que había aprendido. Entonces lo llevó al desierto. ¿Quiere decir que Dios hizo que Moisés matase al egipcio para ir al desierto? No. Dios aprovechó un error humano de Moisés para realizar su plan divino y lo llevó al desierto. Y ahora pasaron 40 años en el desierto y había llegado el momento de llamar a Moisés para libertar a Israel. ¿Y cómo lo hizo? De manera sorprendente. Vamos a la segunda parte. El ángel del Señor. ¿Quién es ese ángel del Señor? Vamos a leer el texto. Éxodo 3, 1 al 6. Un texto grande, pero lo voy a ir comentando. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Oh, querido, todos nosotros un día tenemos que llegar a Horeb, el monte de Dios. No estoy hablando del monte de Horeb que está allá en las tierras de Egipto. Yo tuve la oportunidad de pisar el monte Horeb. Pero no estoy hablando de un monte Horeb físico. Todos tenemos que llegar a nuestro monte Horeb, a nuestro encuentro personal con Dios. Y a veces llegar a nuestro monte nos va a costar lágrimas. A veces tenemos que besar el suelo, el polvo de la derrota, para que en medio de la soledad veamos el amor de Dios por nosotros, nos encontremos en nuestro monte Horeb. Sigo leyendo el versículo 2, dice, y se le apareció, allí en el monte Horeb, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién es este ángel de Dios que le apareció en medio de la zarza? Era Jesucristo. ¿Pero por qué Jesucristo? Aquí dice el ángel de Jehová. Vamos a seguir leyendo el texto y vas a entender que era Jesucristo, el Dios hecho que un día se hizo carne para salvarnos. Ahora me impresiona la expresión aquí. Dice que Moisés miró y vio. A veces nosotros miramos y no vemos. Que si pasamos por la vida sin reflexionar, sin meditar. Y Moisés miró y vio. ¿Vio qué? La zarza ardiendo y no se consumía. Y entonces se acercó cada vez más y más. Cuando estaba cerca, versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ahora, el primer versículo que leí dice que el ángel del Señor le habló. Y ahora el Señor Dios le habló. ¿Quién era el ángel del Señor? El propio Dios. Le habló, viendo Jehová que él iba a ver, que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés.
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién estaba hablando con él? El ángel. Y dice el texto que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios, porque ese ángel era el propio Señor Jesucristo. La sierva de Dios declara eso. Ahora es interesante que Dios le dijo a Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Tierra de culebras, de escorpiones, de chacales, tierra de muerte, desierto. Se transformó en tierra santa porque Dios estuvo presente ahí. Es verdad que Dios quiere que sus hijos le construyan un templo, le hagan un santuario, le adoren en el santuario, es verdad. Pero cualquier lugar puede ser tierra santa cuando tú te arrodillas y reconoces a Dios, cuando tú ves la presencia de Dios, cuando tú te humillas como en la presencia de Dios. Pero hay un segundo pensamiento. Donde está Dios es tierra santa. Quítate las sandalias de los pies. Hoy día tal vez Dios no diga, quítate las sandalias de los pies. Tal vez hoy día Dios tenga que decir, oye, quítate esas ideas humanistas de la cabeza. Porque tierra santa es. Pero yo tengo derecho a pensar lo que quiero. Allá afuera, en la tierra santa de Dios, quítate las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Tenemos que aprender a reconocer a Dios, a reconocer su presencia, a reconocer su amor y su misericordia, a reconocer que somos polvo y a humillarnos delante de Dios. Porque humillarse delante de Dios es crecer. Allá en Egipto, Moisés levantó su propia humanidad, mató al egipcio, cayó. Ahora en el desierto aprendió a humillarse delante de Dios y se torna el gigante libertador que va a sacar a Israel de Egipto. Vamos a la tercera parte, bajo el título El nombre del Señor. En el punto 4 vamos a ver algunos argumentos que Moisés presenta para no aceptar la invitación de libertar a Israel. Uno de esos argumentos, vamos a ver aquí en el punto 3. ¿Cómo te llamas? Si el pueblo me dice, ¿quién te envía? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me envió? Bueno, vamos al texto. Éxodo 3, 13 y 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Les respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Dios no presenta argumentos para probar que Él es Dios. Él es Dios. Su nombre es yo soy el que soy. ¿Tú crees? Maravilla. ¿No crees? Dios sigue siendo Dios. ¿Tú lo aceptas? ¡Qué bueno! ¿No quieres aceptarlo? Dios sigue siendo Dios. No es tu incredulidad que afecta la existencia de Dios. Dios es Dios. Si tú no crees en Dios, Dios no pierde nada. Tú lo pierdes todo. Pero si tú crees en Dios, Dios no gana nada. Tú ganas todo. Hasta por lógica humana, acepta que Dios es Dios. Él es quien es. Porque si estás vivo en este mundo, solo hay dos opciones, dos razones. O Dios existe o Dios no existe. ¿Qué otra razón puede haber? Ahora, si estás vivo porque Dios existe, tu vida es el desarrollo del plan de Dios para ti. Pero
Pero si Dios no existe y estás vivo, entonces tu vida es fruto de la casualidad. ¿Qué sentido tiene una vida de casualidad? Todo lo que pasa en tu vida es accidente, no hay un propósito. Por eso yo creo que Dios es Él. No necesito argumentos para probar su existencia. Dios simplemente existe. El otro día estaba leyendo una materia en National Geographic, que es una revista científica, en grande parte. Y decían que está probado que los que creen en Dios viven de 6 a 7 años más que los que no creen en Dios. Y viven felices, viven seguros, porque la vida de ellos tiene sentido. Y que entre los que creen en Dios, el índice de suicidio es mucho, mucho menor. ¿Por qué? Porque Dios es Dios es Dios. Y eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, ve. Pero si el pueblo me pregunta quién me envió, diles que te envió yo. ¿Y quién eres tú? Yo soy el que soy. Ahora vamos a ver en la cuarta parte las 4 excusas que Moisés pregunta para no aceptar el llamado divino. La primera de ellas es, ¿quién soy yo? Porque cuando Dios le dice, te voy a enviar a Egipto para que libertes a Israel, él pregunta, ¿quién soy yo, Señor, para que me envíes? ¿Quién soy yo? ¿quién soy yo? No es solo una expresión de yo no soy nada. Es también una expresión de duda. ¿Quién soy yo? Ahora, si tú no sabes quién eres, nunca vas a poder cumplir una misión. Pero ¿quién eres tú? Un precioso hijo de Dios, amado por Dios, imperfecto en esta tierra. Pero si dependes de Dios, eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta tierra y Dios es capaz de hacer maravillas contigo. ¿Acaso Dios envió a Moisés porque no cometía errores? Oye, si acababa de cometer un asesinato allá, queriendo tomar la misión en sus manos por cuenta propia. ¿Cometió un error? Claro. ¿Seguía siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios? Sí. Entonces tú tienes que reconocer que tú vales mucho. La opinión de las otras personas no determina tu valor. Tus errores no determinan tu valor. Y los aciertos de tu vida tampoco determinan tu valor. Tu valor lo determina Dios presente en tu vida. La segunda disculpa que Moisés presentó para no aceptar la misión es, ¿y quién eres tú? Preguntarle a Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién me envía? Y la respuesta de Dios es simple, yo soy el que soy. Cuando tú dudas, no es porque Dios sea incomprensible. Cuando tú dudas, es porque tú no vas de corazón abierto a Dios para aceptar su poder, su omnipresencia. Yo nunca vi a Dios, ni al Señor Jesucristo. Muchas veces he encontrado personas que a veces yo pienso fueron ángeles, porque nunca más las vi. Pero yo no necesito ver para creer cada mañana cuando el sol sale. Es una expresión del amor de Dios. Cuando la lluvia cae, es porque Dios me ama. Cuando la tierra produce, es porque Dios me ama. Si estoy vivo, es porque Dios existe. ¿Cómo le voy a preguntar quién eres tú? La tercera disculpa que Moisés preguntó, ¿y si no me creen? Ahora, esa es una pregunta que los evangelistas a veces nos hacemos. Oh, Dios mío, esta noche voy a predicar para gente existencialista. Y si nadie se levanta en el llamado, pues, Dios, si quisiera decirme, llegaría cerca de mí, me diría, hijito, ¿y a ti qué te importa eso? Tú ve y di al pueblo lo que yo te digo en mi palabra. Y el resultado ya es conmigo, no es contigo. Tú no te preocupes. Tú cumple, tú eres herramienta en mis manos para predicar mi palabra. Predica mi palabra y deja que del resto me encargo yo. Y eso es lo que siempre tenemos que recordar. Otro argumento que él presentó, no sé hablar. No sé hablar. ¿Y cómo estaba hablando? No, es que no sé hablar en público. No tengas problemas.
porque yo voy a colocar a tu hermano Aarón para que te ayude en esa misión. Quiere decir, Dios resuelve todo. Tú solo coloca tu vida a disposición de Dios. Después, lo que está faltando, Dios te da. Lo que está sobrando, Dios te quita. Dios te prepara para la misión, pero tienes que estar dispuesto porque la respuesta es solamente tuya. Llegamos ahora al fin de la lección, hablando de un asunto medio interesante, un poco misterioso. Dice una expresión, Dios quiso matar a Moisés mientras iba al cumplimiento de la misión. Voy a leer el texto, Éxodo 4, 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Parece incoherente, ¿no? Dios lo manda a cumplir la misión, después en el camino para dormir busca una cueva ahí, una posada, y Dios aparece para matarlo. ¿Por qué matarlo si tenía que cumplir la misión? Esto es interesante. Entonces Séfora, sigo leyendo, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Acontece que el pacto de Dios con Israel, con los hijos de Israel, se sellaba con la circuncisión. Le cortaban el prepucio en el órgano sexual masculino. ¿Y por qué no se hacía circuncisión con las mujeres? Porque el hombre en esa cultura representaba a la mujer. Y si el hombre era circuncidado, entonces la esposa ya era circuncidada en el esposo. Pero ¿qué pasa? Todo hijo varón debería ser circuncidado. Y Moisés se estaba yendo al cumplimiento de la misión sin haber circuncidado a su hijo. Entonces, dice el texto aquí que Dios apareció para matarle. En realidad, Dios no apareció para matarle. Dios apareció y la presencia de Dios, cuando tú no estás espiritualmente preparado para recibirlo, es como si te va a matar. Por eso en los últimos días, cuando Cristo venga por segunda vez, los que no estén preparados, así como Moisés, que no cumplió el deber de la circuncisión, los que no estén preparados en la vuelta a Cristo correrán a las montañas y decir caer sobre nosotros porque no queremos ver la ira del Señor. Porque la presencia de Dios, al que está bien con Dios, es luz, es alegría, es bondad, es amor, es sabiduría, es guía. Pero para el rebelde. Y Moisés no estaba yendo a cumplir la misión. Estaba yendo porque intentó zafarse la misión, pero no pudo. Pero estaba yendo como que de mala gana. En realidad, porque Dios le dijo, tienes que ir. Porque Dios derrotó todos sus argumentos. Pero no había cumplido algo principal como jefe de casa. Debería haber circuncidado a su hijo y no lo hizo. ¿Qué nos enseña esta parte de la lección? Que no vale la pena saltar para el cumplimiento de la misión, descuidando los deberes en casa, los deberes familiares, los deberes con la esposa y con los hijos. ¿De qué sirve querer cumplir la misión allá si no has cumplido la misión aquí? En fin, todo esto no es historia solamente. Hay lecciones espirituales que Dios quiere traernos para nosotros aquí. Dios te ama mucho, querido, no te olvides de eso. Pero Dios quiere que coloques tu vida en sus manos y dejes que Él te guíe a pastos verdes y aguas tranquilas, aunque para eso tengas que pasar por el valle de sombra y de muerte. Un abrazo. El tiempo vuela, el tiempo pasa. Cada día estamos más cerca de la eternidad, de la vuelta de Cristo. El fin de este mundo de pecado, el inicio de un mundo nuevo. Qué bueno que tú acompañas el estudio de la palabra de Dios. Qué bueno que tú buscas a Dios. Los que buscamos a Dios no somos perfectos, pero somos hombres y mujeres que caminamos en el camino hacia la perfección, unidos con Dios, con el Señor Jesucristo, tomados de la mano, caminamos juntos, a pesar de las dificultades que hay en el mundo. Vamos a la lección número 3
para el 19 de julio del año 2025. El título para la lección de esta semana es Un comienzo difícil. ¿Comienzo de qué? Comienzo del cumplimiento de la misión, porque la semana pasada quedamos en el hecho de que ahora Moisés, después de encontrarse con Dios en el monte Horeb, de ver la zarza ardiendo, de presentar sus argumentos para no aceptar la responsabilidad, estaba yendo camino de Egipto para cumplir la misión. Y entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de ¿Quién es el Señor? Y aquí veremos el atrevimiento del ateísmo. Leo Éxodo 5, 1 y 2 para comenzar. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Me impresiona en este texto el atrevimiento de un ateo, porque Moisés y Aarón, su hermano, llegan a la presencia de Faraón y le presentan la palabra de Dios, porque Dios les había dicho: así hablarás. Y si Dios dice así hablarás, pues a los siervos de Dios nos toca hablar como Dios dijo. No nos toca pensar, pero ¿y si me matan? ¿Y si me aceptan? ¿Si me rechazan? Ese no es tu problema. Tú habla la palabra de Dios. Tú presenta la palabra de Dios. Y ellos presentaron la palabra de Dios. Dios dice: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Esa fiesta no es para que vayan a bailar al desierto, no. Para que me hagan fiesta, para que me adoren, para que me alaben en la tierra de la libertad. Ellos no pueden permanecer esclavizados. Esto es lo mismo que el Señor Jesucristo le dice al enemigo: oye, deja ir a mi pueblo, a la tierra de la libertad. Tú los tienes oprimidos aquí, en esta miseria de pecado, destruyendo la vida de ellos, sus valores, su familia, sus principios. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué los tienes aquí si los vives maltratando? Deja ir a mi pueblo, a la tierra de la libertad. Pero ahí aparece Aarón y dice: ¿quién es ese Dios? Yo no conozco a Dios. ¿Quién es ese Jehová que se atreve a decirme para dejar ir al pueblo? No, yo no lo conozco y no voy a dejar al pueblo salir. Impresionante. La ignorancia es atrevida. Y este hombre dice: no conozco a Dios. Ignoraba la existencia de Dios. Ignoraba el poder de Dios. Resultado: atrevimiento. ¿Quién eres? ¿Quién es Dios para dejar salir al pueblo? ¿Quién es Dios? Si tú lees todo el capítulo 3, tú vas a ver quién es Dios. El pobre Faraón llegó un momento en que lloró sangre, se arrepintió y ahí ya no se preguntó quién es Dios. A veces, querido, cuando todo te va bien, cuando hay pan en la mesa, cuando hay salud, cuando la familia está bien, cuando hay dinero, buen empleo, te preguntas inconscientemente quién es Dios. ¿Salvación de qué? Yo encontré un hombre que un día me preguntó: pastor, ¿salvación de qué? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Espera que los vientos soplen. Espera que el sol se oculte, que la noche llegue, que el calor se vaya, que el frío llegue. Espera que las personas te abandonen. Espera caer y comer polvo para que te preguntes quién es Dios. Ahí vas a entender quién es Dios. Pero no podrías aceptarlo hoy, que te extiende la mano con amor. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Un comienzo difícil. Es que no solamente se opuso Faraón,
Es verdad que Faraón no quiso. Preguntó quién es Dios para que yo deje salir al pueblo. Es que Faraón, después de esto, mandó a los soldados decir, denle más trabajo a los israelitas porque están ociosos y por eso están queriendo salir. Denle más trabajo. Antes les daban ladrillos para construir o les daban paja para preparar ladrillos. Ahora les dijeron que preparen, que busquen su propia paja, no les den paja. Entonces ahora el trabajo era doble, buscar paja y preparar ladrillo. Y la cantidad debería ser la misma cantidad de ladrillos. Y pues esto era un trabajo pesadísimo para el pueblo. Y si no cumplían, los maltrataban, los castigaban. Y pues el pueblo también se opuso a Moisés. Por eso leo ahora lo que dice Éxodo 5, 20 y 21. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, ¿quiénes los encontraron a Moisés y a Aarón? Los capataces encargados de administrar el trabajo del pueblo. Pero esos capataces estaban bajo el dominio de los soldados egipcios. Bueno, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, ¿por qué el subtítulo es Comienzos Difíciles? Porque a Moisés y Aarón, su hermano, no se les opuso solamente Faraón. No se les opusieron solamente los soldados egipcios, sino que su propio pueblo le decía, oye, ¿para qué viniste? Estábamos tranquilos, ya esclavizados, fabricando ladrillos, solo que ahora las cosas empeoraron. No solo tenemos que fabricar ladrillos, sino tenemos que procurar la paja. Quiere decir, tú vienes diciendo, Dios me envió, pero ¿para qué te envió Dios? Para darnos más problemas. Querido, recuérdate una cosa, cuando a veces Dios aparece en tu vida, ahí es que el diablo suelta toda su ira contra ti. Yo siempre cuento la historia de una señora que nunca había ido a una iglesia, nunca había pisado un templo, pero escuchó en la televisión, era su cumpleaños, estaba feliz de la vida, el esposo le había regalado un carro nuevo, estaba feliz, sentía gratitud en su corazón, pero nunca tuvo contacto con religión ni nada. Pero entonces escuchó en la televisión el anuncio de que yo estaba predicando en un estadio y fue allá. Y dejó su carro nuevecito allá afuera. Escuchó la palabra de Dios. Cuando hice un llamado, ella fue adelante, se entregó. Y cuando salió, le habían robado el carro. Y ahora ella decía, oye, nunca pensé en religión, en Dios, y nunca me robaron nada. Ahora me entrego a Jesús y me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Pues que el diablo es así, querido, así. Cuando estás en tu terreno, ¿para qué se va a preocupar trayéndote problemas? Ya estás con él. Pero atrévete a querer salir al desierto para alabar y adorar el nombre de Dios. Ahí él viene con todo. Y es por eso que el pueblo le creó tantos problemas a Moisés y a Aarón. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Pues fue a Dios y le dijo, pero Señor, ¿qué hago ahora? Mira, tú me pediste, yo estaba tranquilo allá en el monte y me trajiste en el desierto. Me diste la misión y ahora mira lo que pasa. Hasta mi pueblo está contra mí. Y entonces, mira la queja humana, porque Moisés le transmite a Dios la queja humana. Éxodo 5, 22 y 23 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Qué cosa terrible, ¿no? Dios está queriendo libertarlos, sacarlos de la esclavitud, llevarlos a la tierra de la libertad, pero ellos no entienden. Es que el diablo suelta su ira y ellos se dejan amedrontar por la ira del diablo y reclaman. Y el propio Moisés se contagia del espíritu de queja del pueblo y lleva la queja a Dios. Pero ahora viene la respuesta divina.
Y en la respuesta divina hay cosas para meditar. Mira lo que Dios dice en Éxodo 6, 6 y 7. Dice así: por tanto, Moisés, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Nuevamente, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir eso? Oye, no discutas conmigo. Soy eterno, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es mi palabra, dice Dios. Yo los sacaré de la tierra de la opresión. Yo, Jehová, mi palabra eterna. Pasan los imperios, pasan los tiempos, pasan los reyes, pasan las generaciones, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Yo, Jehová, os digo, yo los libertaré. No digo yo, si tal vez los liberte, si es posible los liberte. Yo los libertaré, no hay discusión. ¿Y por qué yo los libertaré? ¿Por qué no yo los liberté? Quiere decir, Dios tenía poder suficiente, pero es que el ser humano tenía que aceptar, porque si el ser humano no acepta, ¿de qué sirve lo que Dios hizo? Nada. Entonces, primera promesa del Dios divino, maravilloso, todopoderoso: yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Segunda promesa: yo los libertaré de su servidumbre. Estoy leyendo el texto. Tercera promesa: los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Haré milagros para libertarlos. Cuarta promesa: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¡Qué tremendo! A veces cuando estás apesadumbrado, desanimado en la fe, porque las cosas no te salen bien, ve a Dios, llévale tu queja, dile: Señor, yo no te entiendo, te entregué mi vida y todo va mal conmigo. Tú parece que tú respondes a todo el mundo, a mí me has abandonado. Díselo, así como Moisés, díselo. Ahí Dios va a aparecer a través de su palabra y te va a decir: yo soy Jehová, yo te voy a sacar de esta situación. En realidad ya te saqué, pero el milagro no se concretizó en tu vida porque tú todavía no extendiste la mano. Porque tú no crees. Yo te voy a libertar. Yo te voy a llevar a una tierra mejor. Porque tú eres mi pueblo. Yo soy tu Dios. Y nadie puede tocar a mis hijos. Pero tienes que creer. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el título Labios incircuncisos. Esa expresión, labios incircuncisos, en hebreo es Sephatayim Arel, Sephatayim Arel, que quiere decir literalmente labios incircuncisos. Pero yo voy a leer el texto para explicarte mejor esto. Éxodo 6, 9 al 13. Mira lo que dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Ahora, después de haberse encontrado con Dios, vuelve Moisés a hablarle al pueblo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre. Esto es interesante, querido. El pueblo no escuchaba a Moisés por causa de la congoja del espíritu. Quiere decir que cuando tú tienes un problema y en lugar de levantar los ojos al cielo y alabar a Dios, te hundes en tu congoja, en tu dolor, en tu sufrimiento y te comienzas a lamentar, pues mira solo aquí al problema. ¿Por qué el pueblo no escuchaba y no creía en la promesa divina? Por causa de su congoja. ¿Te acuerdas de Agar cuando estaba en el desierto? Llevó a su hijito ahí a 20 metros y mirando al otro lado dijo: voy a morir, no quiero ver a mi hijo muriendo. Y el ángel le dice: Agar, levántate, toma al niño por la mano porque yo voy a hacer de él una grande nación
y ahí estaba un pozo de agua. El pozo de agua siempre estaba, pero ella no veía. ¿Por qué no lo veía? Por causa de su congoja, de su situación. Cuando viene el dolor, querido, yo no digo que el dolor sea fácil de sobrellevar. Claro que viene como a espuelas locas, se clavan en tu carne, te hacen sangrar. Pero en medio del dolor aprende a buscar a Dios. Aunque sea para decirle, Señor, no te entiendo lo que estás haciendo conmigo. Mira, no te bajes por causa de tu congoja. Sigo leyendo el texto. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de lenguas? No sé hablar. Y ese siendo yo torpe de lengua, en hebreo, es pues lo que acabo de leer. Sefatayim arel, que literalmente quiere decir labios incircuncisos. ¿Qué significa tener labios incircuncisos? Labios que hablan palabras de un corazón lleno de miedo. ¿Acaso Moisés no había tenido un encuentro poderoso con Dios en el monte Horeb? Pero el miedo nunca desapareció de su vida. Entonces, queridos, si a veces tú estás 20, 30 años en la iglesia y Dios se ha manifestado en tu vida poderosamente, y a pesar de eso, a veces el miedo se apodera de tu corazón, no te desesperes. No digas, Señor, yo no sé hablar, yo no puedo, yo no tengo fuerzas. No, cree en Dios. Cree en su poder, Él es capaz de hacer maravillas en tu vida. Y llegamos al fin de este estudio hablando de como Dios para Faraón. Moisés lleva la palabra de Dios a Faraón. Y cuando Moisés habla la palabra de Dios a Faraón, es como si Dios estuviese hablando a Faraón. Vamos al texto bíblico, Éxodo 7, 1 al 3. Mira lo que dice. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Interesante, yo te he constituido Dios para Faraón. Mas no es que Faraón tiene que adorar a Moisés. No es Dios en el sentido de Jehová, yo soy el que soy. Moisés es el transmisor de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a tocar el corazón de Faraón. Moisés es apenas una herramienta. Pero Dios le dice a Jehová, le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Esto es interesante. ¿Qué quiere decir profeta literalmente? El que habla por, el que habla en nombre de. Dios hablaba con Moisés, pero Moisés era torpe de lengua. Entonces, él tenía un profeta que hablaba en nombre de Moisés, Aarón. El que habla en nombre de. Cada vez que te levantas en el púlpito para predicar, es como si Dios estuviese hablando. No eres Dios, eres un pobre ser humano, pero hablas en nombre de Dios. Desde el momento que abras el texto bíblico y tu mensaje salga del texto bíblico y no salga de tu cabeza. Es por eso la importancia de leer el texto bíblico. Leo el versículo 2, sigo adelante. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Esta expresión, yo endureceré el corazón de Faraón, preocupa a mucha gente, porque alguien puede pensar, pobrecito Faraón, ¿qué culpa tenía? Pues si Dios endureció su corazón. Él no creyó porque Dios es el culpable, es Dios que le endureció el corazón. No, querido, cuando dice aquí Dios endureció el corazón, te voy a explicar, mira, en el libro de Éxodo,
encontramos la expresión Faraón endureció su propio corazón. Eso está en Éxodo 8:15, en Éxodo 8:32. Faraón endureció su propio corazón. Pero hay otra expresión, dice, el corazón de Faraón se endureció, y eso está en Éxodo 7:13, en Éxodo 7:22 también. El corazón de Faraón se endureció. Faraón endureció su corazón. Y encontramos también la expresión, Dios endureció el corazón de Faraón, en Éxodo 9:12, 10:20, 11:10, en fin. ¿Qué quiere decir todo esto? Juntamos las tres cosas para entender. Si Dios endureciese el corazón de una persona, Dios sería injusto. Estaría quitándole la libertad al ser humano y endureciendo su corazón, pero Dios respeta la libertad. Ahora, Faraón, usando su libertad, endureció su corazón. Preguntó, ¿quién es Dios para que yo deje salir a Israel? Y como él endureció su corazón, y Dios es Dios, la literatura hebrea tiene el estilo atributivo, ya que Dios es Dios soberano, lo que el propio ser humano hace se le atribuye a Dios. Entonces se usa una expresión, Dios endureció, en realidad Dios no endureció el corazón de Faraón, en realidad Faraón endureció su corazón usando su libertad, pero Dios respeta y en ese sentido Dios endurece el corazón de Faraón. Oh querido, Dios toca la puerta, Dios te llama siempre. Mira, tu corazón puede ser como una vela o puede ser como el cemento. Si tú colocas cemento fresco aquí, y al lado colocas una vela, en un día en que el sol está meridiano allá arriba quemando todo, ¿qué vas a observar? La vela se derrite, cambia de forma, mientras que el cemento se endurece. Con esa cera derretida tú puedes hacer una obra de arte, pero con el corazón endurecido no puedes hacer nada. Tu corazón y el mío son o cera o cemento. Si tú permites que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida, le haces caso, le obedeces, de tu vida puede salir una obra de arte. Pero si tú endureces tu corazón, llega un momento que ya no escuchas más la voz de Dios. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga, que estos días sean días de prosperidad, de éxito. Enfrenta las luchas, enfrenta al enemigo, enfrenta la oposición, toca las puertas, pide oportunidades. Dios va contigo, Dios va delante de ti. Un abrazo. Chao.